A group of Indiana Republicans are defying President Donald Trump's push for redistricting in the state. The state's Republican-led Senate rejected a new congressional map just yesterday. That new map could have possibly given the GOP more seats in the House in next year's midterm election. President Trump discussed the results of the vote yesterday in the Oval Office. Well, we won every other state. That's the only state. It's funny because I won Indiana all 3 times by a landslide. You had one gentleman, the head of the Senate, I guess, Bray, whatever his name is. I heard he was against it. He'll probably lose his next primary, whenever that is. I hope he does. Los recientes acontecimientos relacionados con el intento de redistribución electoral en el estado de Indiana y la posterior rechazo de esta propuesta por parte del Senado estatal han abierto un nuevo campo de debate sobre los límites de la influencia política nacional en las decisiones que, formalmente, corresponden a las instancias estatales en los Estados Unidos. Desde el punto de vista fáctico, se ha confirmado que la legislatura de Indiana, controlada mayoritariamente por el Partido Republicano, votó en contra de la adopción de nuevos mapas electorales que podrían alterar la futura composición de la representación del Estado en la Cámara de Representantes. La decisión se tomó dentro de las prerrogativas constitucionales del Estado, sin imposición judicial directa en el momento de la votación, y reflejó una mayoría significativa en contra de la propuesta presentada. En el sistema político estadounidense, la redistribución de distritos es un mecanismo legal y recurrente, pero también uno de los temas más delicados del proceso democrático. La Constitución otorga a los estados la responsabilidad principal de organizar las elecciones, incluido el diseño de los distritos electorales, pero a lo largo del tiempo, los tribunales federales y estatales han establecido parámetros que buscan equilibrar los intereses partidistas, la igualdad de representación y la protección de los grupos minoritarios. En los últimos años, las decisiones de la Corte Suprema han reducido el alcance de la intervención federal en casos de gerrymandering partidista, transfiriendo un mayor peso político e institucional a las legislaturas estatales. Esto ha ampliado tanto la autonomía de estos órganos como la visibilidad de sus decisiones. Es en este contexto donde se inscribe la actuación de Donald Trump en relación con el caso de Indiana. Existen registros públicos de declaraciones realizadas por él antes de la votación, incluyendo declaraciones y publicaciones en redes sociales en las que expresaba su apoyo explícito a la redistribución de distritos y sugería que el cambio podría traducirse en ganancias electorales para el Partido Republicano a nivel federal. También se puede verificar que los aliados políticos y las organizaciones alineadas con el expresidente se movilizaron públicamente en defensa de la propuesta, lo que refuerza la interpretación de que el tema se había incorporado a la estrategia política nacional del grupo vinculado a Trump. Tras el rechazo del plan, Trump adoptó un discurso público diferente, minimizando su participación en el proceso y afirmando que la redistribución de distritos en Indiana no habría sido una prioridad personal. Este cambio de énfasis fue interpretado de diferentes maneras por los analistas. Algunos lo ven como un intento de reposicionamiento político tras un resultado desfavorable, algo común en la dinámica partidista estadounidense. Otros argumentan que la discrepancia entre las manifestaciones anteriores y posteriores alimenta las dudas sobre la coherencia narrativa y el grado real de implicación del expresidente en el episodio. Dentro del Partido Republicano de Indiana, la votación puso de manifiesto divisiones que no son del todo nuevas, pero que han ganado mayor visibilidad con la atención nacional. Los senadores estatales que votaron en contra de la redistribución de distritos justificaron sus posiciones basándose en argumentos institucionales, afirmando que los cambios de este tipo deben respetar los ciclos regulares, los criterios técnicos y un debate más amplio con la sociedad. Algunos destacaron su preocupación por los precedentes políticos,
y la percepción pública de la legitimidad del proceso electoral, sugiriendo que las ventajas partidistas inmediatas podrían generar costos institucionales a largo plazo. Por el contrario, los sectores del partido más alineados con el liderazgo nacional de Trump interpretaron la decisión como un error estratégico. Para este grupo, la negativa a adoptar la redistribución de distritos representaría una pérdida de oportunidad en un entorno político altamente competitivo, en el que los demócratas también utilizan los instrumentos legales disponibles para maximizar sus posiciones electorales en los estados bajo su control. Esta interpretación enfatiza la lógica de la competencia partidaria y tiende a tratar la redistribución de distritos como una práctica normal del sistema político actual, relativizando las preocupaciones institucionales más amplias. El episodio también reavivó los debates sobre el papel informal de los líderes nacionales en las decisiones estatales. Para algunos observadores, el rechazo del plan en Indiana indica que las legislaturas estatales aún pueden imponer límites claros a la influencia de las figuras políticas nacionales, incluso cuando pertenecen al mismo partido. Otros analistas advierten que esta interpretación puede ser excesiva, ya que las dinámicas locales específicas, las trayectorias individuales de los parlamentarios y los cálculos electorales propios del Estado también desempeñaron un papel relevante en la decisión. Además, las reacciones públicas de diferentes actores políticos ampliaron el debate más allá de la redistribución de distritos en sí. Las declaraciones realizadas en el mismo periodo sobre otros temas, como la economía, la política exterior y la inmigración, se incorporaron al discurso público más amplio sobre las prioridades gubernamentales y la coherencia estratégica. Los críticos señalan contradicciones y generalizaciones en algunas declaraciones, mientras que los defensores argumentan que se trata de lenguaje político, distinto de las evaluaciones técnicas o administrativas, y que debe analizarse dentro de ese registro. Desde el punto de vista institucional, el caso de Indiana ilustra las tensiones inherentes al federalismo estadounidense. Los estados tienen una autonomía significativa, pero están insertados en estrategias partidistas nacionales que buscan maximizar los resultados electorales en un escenario polarizado. La ausencia de normas nacionales obligatorias para la redistribución de distritos mantiene el tema en constante debate, con propuestas de reforma que se discuten en el Congreso desde hace años sin el consenso suficiente para avanzar. En este contexto, las decisiones estatales siguen produciendo resultados variados y a menudo controvertidos. Por el momento, sigue sin estar claro si el rechazo de la redistribución de distritos en Indiana tendrá efectos duraderos en la relación entre Donald Trump y los líderes republicanos estatales, o si influirá en estrategias similares en otros estados. Tampoco está claro si el episodio estimulará nuevos esfuerzos legislativos o judiciales hacia criterios más uniformes para el diseño de los distritos electorales. Lo que se observa por ahora es la coexistencia de interpretaciones concurrentes, cada una sustentada por prioridades políticas e institucionales distintas, sin que se pueda afirmar la consolidación de un resultado claro o definitivo. Para continuar con el análisis, es necesario observar cómo el episodio de Indiana se relaciona con debates más amplios sobre gobernanza, lealtad partidaria y límites informales del poder político en Estados Unidos. Aunque la redistribución de distritos fue el punto de conflicto, las reacciones posteriores revelaron tensiones que van más allá de la cuestión de los mapas electorales y alcanzan la forma en que las decisiones institucionales se enmarcan en el discurso público y son interpretadas por diferentes actores políticos. En este sentido, el caso pasó a funcionar como un catalizador de debates ya existentes sobre la autoridad, la coherencia estratégica y el papel del enfrentamiento político en un sistema federal descentralizado.
Uno de los elementos que más llamó la atención fue la intensidad de las reacciones públicas tras la votación. Los parlamentarios alineados con Donald Trump, tanto a nivel estatal como federal, manifestaron su insatisfacción con el resultado y plantearon la posibilidad de futuras represalias políticas, como disputas en las elecciones primarias. Para algunos analistas, este tipo de respuesta refleja una visión de la política basada en una rígida disciplina partidaria, en la que las decisiones divergentes se interpretan menos como una expresión de autonomía institucional y más como una ruptura de la alineación estratégica. Para otros, se trata de un patrón recurrente en entornos altamente polarizados, en los que las divergencias internas tienden a tratarse como desafíos al liderazgo y no como parte normal del proceso deliberativo. Por el contrario, los senadores estatales que rechazaron la redistribución de distritos enfatizaron la distinción entre la retórica de campaña y la responsabilidad de gobierno. Algunos de ellos argumentaron públicamente que las presiones externas, especialmente las procedentes de los líderes nacionales, no deberían prevalecer sobre las evaluaciones locales sobre el impacto institucional, la legalidad y la percepción pública. Esta posición se inscribe en una tradición del federalismo estadounidense que valora la relativa independencia de las instancias estatales, incluso cuando están controladas por el mismo partido que domina el debate nacional en un momento dado. Otro punto relevante del debate fue la participación de organizaciones políticas y grupos de interés con actuación nacional. Entidades conservadoras alineadas con el trumpismo defendieron la redistribución de distritos como una respuesta legítima a lo que consideran prácticas similares adoptadas por los demócratas en otros estados. Los críticos de esta posición argumentan que la normalización de este tipo de estrategia puede profundizar la erosión de la confianza pública en el proceso electoral, mientras que los defensores sostienen que la ausencia de normas nacionales crea un entorno competitivo en el que la no utilización de los instrumentos legales disponibles equivale a una desventaja unilateral. Estas lecturas divergentes reflejan una tensión estructural en el sistema político de los Estados Unidos. Por un lado, hay una visión que prioriza los resultados electorales y ve el sistema como un campo de disputa permanente, en el que cada partido busca maximizar sus posibilidades dentro de las reglas existentes. Por otro lado, hay un enfoque más institucionalista, que enfatiza la estabilidad, la previsibilidad y los límites informales al uso de ciertas herramientas legales, incluso cuando están disponibles. El conflicto en Indiana puso de manifiesto cómo estas dos visiones pueden chocar, incluso dentro de un mismo partido. El debate también sacó a relucir discusiones sobre las posibles consecuencias indirectas del episodio. Algunos observadores plantearon la hipótesis de que el rechazo de la redistribución de distritos podría animar a los legisladores de otros estados a resistir presiones similares, reforzando la idea de la autonomía estatal. Otros, sin embargo, sugieren cautela en esta interpretación, señalando que cada estado tiene sus propias dinámicas, incluyendo una composición legislativa, un historial político y unos incentivos electorales distintos. Por lo tanto, las extrapolaciones a partir del caso de Indiana siguen siendo especulativas. Paralelamente, las declaraciones realizadas por Donald Trump sobre otros temas durante el mismo periodo comenzaron a analizarse junto con el episodio de la redistribución de distritos. Los comentarios sobre economía, política exterior e inmigración fueron interpretados por los críticos como ejemplos de inconsistencia o generalización excesiva, mientras que los aliados defendieron que se trata de lenguaje político dirigido a públicos específicos, no necesariamente de diagnósticos técnicos. Esta divergencia de interpretaciones ilustra la dificultad de separar episodios puntuales de un patrón discursivo más amplio.
especialmente cuando el mismo actor político ocupa una posición central en múltiples debates simultáneamente. En el ámbito institucional, el episodio reforzó las dudas sobre la ausencia de directrices nacionales claras para la redistribución de distritos electorales. Las propuestas de reforma, como las comisiones independientes o los criterios uniformes, se han debatido durante décadas en el Congreso, pero se enfrentan a una resistencia política significativa. Para algunos analistas, casos como el de Indiana demuestran la necesidad de una mayor estandarización para reducir los conflictos y las percepciones de arbitrariedad. Para otros, cualquier intento de uniformización excesiva podría debilitar el federalismo y transferir demasiado poder a las instancias federales o judiciales. Otro aspecto que se menciona con frecuencia es el impacto de este tipo de disputas en la confianza pública en las instituciones. Aunque la redistribución de distritos es legal, el intenso debate y las acusaciones mutuas pueden contribuir a la percepción de que las reglas electorales se manipulan según las conveniencias partidistas. Algunos senadores estatales que votaron en contra del plan afirmaron que este factor influyó en sus decisiones, mientras que los críticos de esta justificación argumentan que la confianza pública ya se ve afectada por prácticas similares en varios estados, y que la selectividad de estas preocupaciones merece ser cuestionada. En términos de dinámica partidaria, el caso de Indiana también puede interpretarse como parte de un proceso más amplio de redefinición interna en el Partido Republicano. La coexistencia entre las alas más alineadas con Trump y los sectores que defienden una mayor autonomía estatal e institucional no es nueva, pero episodios como este hacen que estas diferencias sean más visibles. Aún no está claro si estas tensiones darán lugar a cambios duraderos en la estructura del partido o si serán absorbidas como parte del ciclo político normal. Al observar el conjunto de estos elementos, resulta evidente que el episodio no puede reducirse a una simple victoria o derrota política. Implica una combinación de factores institucionales, estratégicos y discursivos, que siguen siendo objeto de debate. Las interpretaciones siguen abiertas, sustentadas por diferentes concepciones sobre el funcionamiento del sistema político estadounidense, el papel de los líderes nacionales y los límites de la competencia partidista en un contexto de alta polarización. La interpretación del episodio ocurrido en Indiana cobra más sentido cuando se sitúa en un marco más amplio de funcionamiento institucional, disputas narrativas e incertidumbres estructurales que caracterizan la política de los Estados Unidos. Más que un acontecimiento puntual, el rechazo a la redistribución de distritos y las reacciones que le siguieron pasaron a entenderse como un punto de observación relevante de las tensiones existentes entre las normas formales, las prácticas políticas consolidadas y las distintas expectativas sobre el ejercicio del poder en un sistema federal descentralizado. El caso acabó poniendo de manifiesto conflictos latentes entre diferentes niveles de autoridad y concepciones contrapuestas sobre la representación y la gobernanza. Uno de los aspectos centrales del debate se refiere a la capacidad real de influencia informal de los líderes nacionales sobre las decisiones tomadas a nivel estatal. Aunque figuras de alcance nacional, como Donald Trump, tienen un historial de movilización significativa de las bases electorales, influencia sobre las agendas partidistas y capacidad para moldear los discursos políticos, el episodio de Indiana sugiere que esta influencia encuentra límites concretos cuando se enfrenta a intereses locales específicos y a la autonomía institucional de las legislaturas estatales. Para algunos analistas, este resultado indica que el sistema político estadounidense aún conserva mecanismos capaces de contener los procesos de centralización excesiva. Para otros, se trata de un episodio condicionado por circunstancias particulares, que no debe interpretarse como evidencia de un cambio estructural duradero.
Esta diferencia de interpretaciones también se refleja en el análisis del comportamiento de los senadores estatales que rechazaron la redistribución de distritos. Una interpretación enfatiza el carácter institucional de la decisión, destacando las preocupaciones relacionadas con la creación de precedentes, la legitimidad democrática y la separación entre los intereses estatales y las estrategias políticas de alcance nacional. Otra interpretación apunta a motivaciones más pragmáticas, como la búsqueda de seguridad electoral individual, el perfil específico del electorado local y los costos políticos asociados a las disputas internas dentro del propio partido. Estas interpretaciones no son excluyentes y reflejan la complejidad de los incentivos y cálculos que a menudo orientan las decisiones legislativas en los sistemas representativos. El debate público en torno al episodio también sacó a relucir discusiones sobre el uso de la presión política y la retórica confrontativa. Aunque el sistema político de los Estados Unidos ha convivido históricamente con altos niveles de competencia y lenguaje duro, algunos observadores se preguntaron si ciertas prácticas no estarían sobrepasando los límites informales y comprometiendo la calidad del proceso deliberativo. Otros argumentaron que la política contemporánea opera en un entorno de comunicación acelerada y polarización intensa, en el que las declaraciones contundentes, las amenazas electorales y los enfrentamientos públicos se han convertido en elementos recurrentes de la disputa partidaria, independientemente de las evaluaciones normativas sobre su idoneidad. Otro punto recurrente en los análisis se refiere a la distinción entre legalidad y legitimidad. La redistribución partidista está, en muchos casos, permitida por las normas vigentes, pero no siempre es percibida como legítima por sectores significativos del electorado. El episodio de Indiana puso de manifiesto cómo esta diferencia puede influir en las decisiones políticas, con algunos legisladores mostrando una preocupación explícita por la percepción pública del proceso electoral. Por otro lado, los críticos de esta postura argumentan que la aplicación selectiva de estas preocupaciones debilita su credibilidad, ya que prácticas similares son ampliamente adoptadas por diferentes partidos en varios estados del país. A nivel federal, el caso reavivó los debates sobre posibles reformas estructurales en el sistema de redistribución de distritos. Propuestas como la creación de comisiones independientes, la definición de criterios mínimos nacionales o el fortalecimiento de la supervisión judicial siguen en discusión, pero enfrentan una resistencia política significativa. Los defensores de estas iniciativas interpretan episodios como el de Indiana como evidencia de la necesidad de cambios capaces de reducir los conflictos recurrentes y ampliar la confianza pública en el sistema electoral. Los opositores advierten que tales medidas podrían comprometer el equilibrio federativo, al transferir un poder excesivo a instancias alejadas de las realidades locales. Las reacciones al episodio también demuestran cómo acontecimientos específicos pueden incorporarse rápidamente a narrativas políticas más amplias. Para los críticos de Donald Trump, el rechazo de la redistribución de distritos se presentó como una señal de resistencia institucional y de límites a su influencia. Para sus aliados, el episodio se enmarcó como prueba de la falta de unidad partidaria y del desperdicio de oportunidades estratégicas. Estas narrativas coexisten en el debate público y compiten por el espacio interpretativo, sin que se haya consolidado de manera definitiva una lectura única. Otro elemento relevante se refiere al impacto potencial del caso sobre el comportamiento futuro de los actores políticos. Aunque aún es pronto para identificar efectos sistémicos claros, algunos analistas consideran la posibilidad de que el episodio de Indiana influya en la forma en que los líderes nacionales se relacionarán con las legislaturas estatales en situaciones similares. Otros señalan que la dinámica política sigue dependiendo en gran medida del contexto
y que las decisiones futuras seguirán estando determinadas por variables específicas, como la composición partidaria, el entorno electoral y la coyuntura nacional en cada momento. Desde la perspectiva del federalismo, el episodio refuerza el carácter fragmentado y en ocasiones impredecible del sistema político estadounidense. Los estados actúan como arenas autónomas de decisión, pero siguen conectados a disputas y estrategias de alcance nacional, lo que a menudo genera tensiones. Esta interacción continua entre diferentes niveles de poder constituye una característica estructural del sistema y tiende a producir conflictos recurrentes, especialmente en períodos de alta polarización. En última instancia, el caso de Indiana no ofrece respuestas sencillas ni conclusiones definitivas. Revela un conjunto de procesos en curso, en los que la legalidad, la estrategia partidista, la autonomía institucional y la percepción pública se entrelazan de manera compleja. Las interpretaciones siguen siendo objeto de controversia, sustentadas por concepciones distintas sobre el funcionamiento de la democracia representativa en Estados Unidos. Más que apuntar a un desenlace claro, el episodio mantiene abiertas cuestiones centrales sobre los límites del poder político, el papel de las instituciones y el futuro de las prácticas electorales en un sistema que sigue equilibrando la intensa competencia con mecanismos formales de contención.